Muy buenos días con todos y todas. Quiero saber si se me escucha bien el micrófono. Sí, escucho, lo siento. Perfecto, Buenos días, muchas profesor. gracias. Sí, se le escucha. Vamos a pasar a, bueno, primero explicarnos, estamos en la semana 5. Los temas que vamos a tratar ahora abarcan desde el humanismo, el renacimiento, ¿sí? Desde los siglos 14, 15 hasta la Revolución Mexicana, ¿no? En el siglo XX, ¿sí? Así que ahora voy a pasar a compartir la pantalla. A ver, ya está. Ahí. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, Perfecto. profesor. Ya, perfecto. Vamos, vamos a dar inicio a la clase. Bueno, el primer tema, humanismo y renacimiento. Bueno, como habrán visto, esta semana tenemos bastantes temas, así que vamos a correr con los temas. Vamos a darle tal vez 5 minutos a cada tema para poder trabajar todos los 18 temas que vamos a tener ahora. Bueno, el primer tema, humanismo y renacimiento, ¿no? Es un fenómeno, son dos fenómenos ocurridos en Europa, principalmente en Italia, ¿no? El humanismo es un fenómeno de carácter intelectual, mientras que el Renacimiento es un fenómeno de carácter cultural, ¿sí? El humanismo, ¿no? Hay una renovación intelectual gracias a muchos intelectuales, valga la redundancia, que están migrando de Bizancio. Recordemos que durante, para 1500, para 1453 Constantinopla es tomada por los turcos, pero durante mucho tiempo hay un asedio, ¿no? Hay constantes ataques eh, a Bizancio, a la civilización bizantina, y por ello eh, se inicia ya desde los siglos XIV, incluso antes, un proceso de migración. ¿Y quiénes van a migrar? Bueno, en primer lugar van a migrar, o bueno, ¿quiénes van a favorecer este desarrollo del humanismo? Estos intelectuales bizantinos, quienes están formados, ¿no? En esta cultura greco-romana de la cual Bizancio es heredera y protectora, por así decirlo. Estos intelectuales van a migrar a las ciudades italianas. Recordemos que las ciudades italianas como Florencia, Génova y, perdonen, Florencia, Génova y Venecia, ¿no? Son tienen la característica de ser ciudades comerciales y son estas ciudades las que han tenido el vínculo con el comercio europeo y principalmente con Bizancio. Gracias a este comercio o gracias a estos vínculos comerciales es que muchos de estos intelectuales van a llegar a las ciudades europeas, especialmente Florencia, porque en Florencia hay importantes familias como los Medici que van a contratar a estos intelectuales bizantinos para sus propias academias que van durante el siglo este, 15, 14, 15 van a empezar a crear, ¿no? Estas familias ricas, estos burgueses van a empezar a crear academias y para ello van a traer maestros e intelectuales bizantinos. Las características de este humanismo pues, es el antropocentrismo, ¿no? El hombre como centro del universo, la revalorización de la cultura clásica y el rechazo a la escolástica, ¿no? El rechazo a la escolástica, característica del proceso medieval. ¿Qué favorece el desarrollo del humanismo? La, impres- este, la invención de la imprenta. La imprenta va a abaratar costos, va a abaratar considerablemente los costos en la producción de libros y va a hacer
que los libros puedan ser objetos de cambio, objetos comerciales, van a ser parte del, va a iniciar este comercio del libro en la época de los siglos XIV, XV en adelante. Y esto obviamente de la mano con el crecimiento de las ciudades italianas, las ciudades comerciales italianas que ya les comenté. Entre los principales humanistas, ¿no? Tenemos a Petrarca, Boccaccio y Erasmo de Róterdam, ¿no? Quien es conocido como el príncipe del humanismo por su obra El elogio a la locura. Otros humanistas, ¿no? Los podemos encontrar como Maquiavelo, ¿no? Nicolás Maquiavelo. Mientras que el Renacimiento es un proceso cultural donde se van a recuperar estos cánones estéticos del mundo greco-romano. Va a haber una exaltación del cuerpo humano, ¿no? Va a haber un interés cada vez mayor por los artistas para pintar, dibujar, esculpir, ¿no? De manera cada vez más exacta a la naturaleza, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, artistas como Durero, artistas como Da Vinci, van a hacer muchos estudios, ¿no? Muchos estudios se le llama estos bosquejos que hacen los artistas antes de hacer una obra, una pintura, ¿no? Estos estudios van a permitir que se han encontrado, van a permitir entender, ¿no? El interés que tenían estos artistas por los movimientos corporales, los movimientos animales, ¿no? Por la que quedan, quieren plasmar con la mayor naturalidad los movimientos, ¿no? Y bueno, también está la invención de la perspectiva. Aquí también están estos artistas bizantinos que migran, ¿no? A las ciudades italianas, tanto intelectuales como artistas migran. Y los Medici, que actúan como mecenas, no solamente los Medici, sino también otras familias importantes a lo largo de toda Italia, ¿no? Todas las ciudades estado italiano. Entre los principales artistas del Renacimiento, ¿no? Tenemos a Miguel Ángel Buonarroti, quien es conocido por su obra El David, ¿no? Por esta escultura que tenemos aquí. Pero también Miguel Ángel, ¿no? Ha sido el artífice de la Capilla Sixtina. Por otro lado, tenemos a Rafael Sanzio. Acá tenemos una obra de Rafael también. Y por otro lado, el célebre Leonardo da Vinci, que no solamente era pintor, sino inventor y entre muchas otras cosas. Aquí tenemos una de las obras magnas de Leonardo, La Última Cena, ¿no? Este es un mural ejecutado al temple y óleo sobre yeso. Esto está en Milán y fue encargada por Ludovico Sforza. Los Sforza también fueron otra de las familias importantes que desarrollaron un mecenazgo que permitió justamente que estos artistas, estos maestros, pudiesen alejarse de los gremios, ¿no? Alejarse de los gremios eran esas asociaciones de artistas y artesanos que reglaban la producción, ¿sí? Que reglaban la producción para convertirse en artistas libres y ser contratados por estas familias de mecenas que eran burgueses, ¿no? Que eran burgueses. Bueno, nuestro segundo tema, la reforma religiosa, es un movimiento de renovación espiritual que se da en Europa Occidental durante los siglos XVI y XVII y que pone fin a esta supremacía cultural y política de la Iglesia Católica.
¿Cuáles fueron las causas de esta reforma? Hay una crítica, recordemos que estamos en el periodo humanista, ¿no? Renacentista, pero hay una crítica de intelectuales humanistas como Erasmo, ¿no? Como Erasmo. Como Erasmo, quien es un asiduo crítico, ¿no? Un crítico muy, muy tenaz hacia los gobiernos en Europa y hacia la Iglesia Católica. No solamente va a ser Erasmo, sino también vamos a encontrar a... Erasmo era un intelectual, ¿no? Pero vamos a encontrar a Martín Lutero, quien sería la figura central de este proceso de reforma. Como les decía, las causas son estas críticas, esta crítica humanística, pero esta crítica humanística no era una crítica vacía o una crítica por criticar, sino que durante siglo XV, ¿no? Siglo XVI, el papado va a encargar una serie de obras, ¿no? Va a encargar una serie de trabajos en el Vaticano y estos trabajos van a ser realizados por grandes artistas como Leonardo, como Miguel Ángel, ¿no? No solamente estamos hablando de la Capilla Sixtina, también estamos hablando de una serie de esculturas, una serie de... y estas esculturas son esculturas en mármol, ¿no? Eh, Hacer los murales no era algo sencillo ni algo barato, ¿no? Los materiales eran caros, el trabajo no era de una sola persona, era todo un equipo. eh, Se tenían que montar andamios, se tenía que traer, bueno, andamio para los murales, se tenían que eh, hacer las esculturas con mármol, traer los bloques de mármol. Toda esta logística era muy cara y eh, esto era pagado con el dinero de los fieles, ¿no? Además, durante este periodo, fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, la corrupción en la iglesia se acentúa, ¿no? Muchas familias italianas, ¿no? Eh, van a tener a sus hijos, ¿no? A sus familiares dentro de esta pugna por convertirse en papa, ¿no? Y muchas de estas familias eran comerciantes, ¿no? Y la, de la mano con el progreso, de la mano con el aumento de la riqueza de estos comerciantes, eh, va a venir una corrupción que eh, en la iglesia se va a manifestar, ¿no? En no solamente las obras que hacía la iglesia, sino las elecciones. Había mucha corrupción en esto. Y bueno, la iglesia tenía una gran riqueza, ¿no? Una gran riqueza que había ido acumulando a lo largo de la Edad Media. Y para siglo XIV, siglo XV, de esta riqueza provenía de los burgueses, ¿no? Que se habían hecho ricos con el comercio. Recordemos el renacimiento urbano y comercial que se dio en Europa, convirtió a muchos burgueses en hombres muy opulentos y la iglesia va a aprovechar esta riqueza para crear algunos mecanismos para poder cobrarles algún tipo de impuestos, algún tipo de tributo. Por ejemplo, los pecados capitales. Los pecados capitales eh, es- son una invención de la iglesia para cobrar, por la expiación de las penas a estos burgueses, ¿no? Bueno, el proceso de reforma, ¿no? El proceso de reforma tiene como figura central a Martín Lutero, quien bueno, Lutero era un jurista, era un filósofo y era un teólogo, ¿sí? Era un hombre muy estudioso y un hombre que conocía
mucho el problema desde dentro. Incluso había sido cura Lutero. Lutero fue autor de las 95 tesis, lo cual fue fue el punto inicial de este proceso de reforma, pero entre otros reformistas tenemos a Calvino y a Enrique VIII, ¿no? Calvino va a llevar la reforma a Ginebra y Inglaterra Enrique VIII, perdón, como rey de Inglaterra, va a crear la Iglesia Anglicana. Ante esta situación, ¿no? Ante esta situación de reforma, es decir, ¿qué plantea la reforma? Que ya no era necesario, ya no era necesario la mediación de la Iglesia para poder tener un vínculo con Dios. La Biblia sería el único vínculo con Dios y gracias a la invención de la imprenta y la impresión de la Biblia como el libro más impreso durante estos años, la Biblia pudo llegar a más personas. Y ellos significó un fuerte, se sacudieron los pilares de la iglesia. La iglesia, perdonen, la iglesia católica va a tener, durante el proceso de reforma, un periodo en el cual se sentaron, ¿no? Para ver qué hacer ante esta situación, porque se estaba cuestionando el poder de la iglesia en Occidente. Con la reforma, eh, la iglesia se divide en la iglesia católica apostólica romana y estas múltiples iglesias creadas a partir de la reforma, donde solo era necesaria la Biblia, ¿no? Solo era necesaria la Biblia para la interpretación de la religión y de la palabra de Dios. Si tenemos la Biblia, la cual se tenía gracias a la imprenta y a que se difundió las imprentas por Europa, ya no era necesario la estructura, podríamos decir, de la iglesia. Ante ello, los católicos desarrollaron una contrarreforma, la cual fue debatida en el Concilio de Trento, que duró de 1545 a 1563. La reforma inicia en el año 1520 aproximadamente, ¿no? Este movimiento de contrarreforma católica va a ser un movimiento de autocorrección y autorrenovación de la propia iglesia para poder detener esta expansión de los protestantes, ¿no? Durante el Concilio de Trento, que fue convocado por el Papa Pablo III, se dieron reformas internas dentro de la propia Iglesia Católica y también se reafirmaron puntos centrales del dogma católico. Entre otras de las eh, entre otras de los objetivos, ¿no? que tuvo la reforma fueron prohibir muchos de estos libros que gracias a la imprenta habían empezado a divulgarse a través de un índice, ¿no? A través de el índice era como una lista de títulos que contenía los libros prohibidos, ¿sí? Y que en todos los puertos, por ejemplo, había gente que iba con un índice a revisar qué libros estaban entrando y qué libros estaban siendo prohibidos, ¿no? Durante la Contrarreforma también se creó la Compañía de Jesús, ¿no? Que fue fundada por Ignacio de Loyola con el objetivo de restablecer la autoridad pontificia, ¿no? La característica de la Compañía de Jesús o los jesuitas es la intensa labor educativa, ¿no? Aquí en América esto se puede, o esto se plasmó de manera significativa en las misiones que se dieron en la zona del Paraguay, pero también
los jesuitas crearon una serie de colegios y una serie de instituciones educativas de alto nivel, ¿no? Incluso actualmente todavía queda alguna de ellas, como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que funciona en Lima, ¿no? Esta es una universidad jesuita. Bueno, vamos con el siguiente tema. La expansión europea y los descubrimientos geográficos. Durante fines del siglo XV, muchos, principalmente España y Portugal, vivieron un proceso de expansión, ¿sí? Debido a la toma de Constantinopla, ¿no? Por los turcos. Constantinopla está aquí, donde dice llegada, donde está la cruz, por aquí está Constantinopla. Constantinopla era la puerta a Asia. Si podemos ver todo esto, ¿no? La puerta de entrada a Asia era eh, por medio de Constantinopla. Y Constantinopla estaba en manos, era la capital de, el Imperio Bizantino, ¿no? Constantinopla actualmente es la ciudad de Estambul. Con la toma de Constantinopla por los turcos, o la caída de Constantinopla en el año 1453, las rutas comerciales hacia Asia, valga la redundancia, fueron cortadas, ¿no? Fueron cortadas. Recordemos que habían habido muchos comerciantes italianos, ¿no? Algunos de ellos que habían llegado y que habían realizado la gran ruta de la seda, que llevaba hasta, eh, hasta la China por vía terrestre. Marco Polo fue uno de estos comerciantes que llegó allá por el siglo XIII hasta la China. Entonces, después de las cruzadas, las rutas comerciales hacia el oriente habían sido abiertas, pero con la toma de Constantinopla, estas rutas comerciales se cierran, sí, se cierran, y se corta el paso. Recordemos que no existía el canal de Suez, ¿sí? El canal de Suez se construye en la segunda mitad del siglo XIX. El canal de Suez es el que te permite viajar del mar Mediterráneo, ¿no? Y salir hacia el Océano Índico, ¿no? El canal de Suez está por aquí, por aquí. Por aquí es el canal de Suez y te permite salir hacia el Océano Índico y llegar rápidamente a Asia. Eso no estaba construido para el siglo XVI, no, para el siglo XV y XVI. Por lo cual, el comercio con Asia era principalmente por vía terrestre. Con el bloqueo de la ruta terrestre por la caída de Constantinopla, los europeos tuvieron que encontrar salidas, ¿no? Para los europeos de la zona occidental. Los italianos siempre mantenían relaciones comerciales de alguna manera eh, con las zonas del Mar Negro, con las zonas del Levante también, ¿no? Pero los europeos occidentales, vean, principalmente españoles y portugueses, como eran países con, con una tradición marítima importante, dada su condición de península, ¿no? Recuerden que España y Portugal se encuentran en la península ibérica, ¿no? Esta zona de aquí. Empezaron a desarrollar, bueno, Portugal empieza a desarrollar una escuela, ¿no? Una escuela náutica, gracias a Enrique el Navegante. Y Portugal en un primer momento, sí, en un primer momento, Portugal es la potencia marítima que abre las rutas comerciales entre Europa y Asia por medio de una ruta marítima que va a salir y va a bordear África. Va a bordear África. Importantes viajeros, importantes navegantes portugueses son Bartolomé Díaz, que llegó al cabo de las tormentas,
¿no? Que es aquí, donde está la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Luego Vasco da Gama, que llegó hasta Calicut, en la India, hasta aquí. Y Pedro Álvarez Cabral, que va a llegar hasta el Brasil, ¿no? Todo esto en un lapso de 12 años. Pero Portugal tenía esta escuela, ¿no? Tenía una escuela náutica eh, que fue impulsada por Enrique el Navegante, ¿no? España no tenía la escuela náutica de Portugal, pero España tenía algo más. España tuvo suerte, ¿no? España tuvo suerte de que Cristóbal Colón, fuese rechazado. eh, Cristóbal Colón fue rechazado en Portugal, Cristóbal Colón fue rechazado en una serie de cortes europeas. Y cuando llegue a España, España había acabado de reconquistar la península. En 1492, el mismo año que llega Colón, el primer día, entre el 1 y el 2, el último reino de Granada es derrotado por las tropas españolas, dándole fin al proceso de reconquista español. Y aprovechando este éxito militar, ¿no? Aprovechando este dinero también que va a ingresar y aprovechando la posición hegemónica de España en Europa, Colón presenta el proyecto para eh, llegar, navegar hacia Asia, pero a través del Océano Atlántico, una ruta desconocida. Bueno, desconocida por el mundo en general. Sin embargo, había, ya existían eh, navegantes que sostenían la redondez de la Tierra, ¿no? Y que era posible de alguna u otra forma llegar hacia que la Tierra era redonda y que se podía circunnavegar, ¿no? Bueno, Colón propone esto a los reyes, a la reina, y la reina, en primer lugar, la corona rechaza el proyecto de Colón, rechaza los viajes de Colón, pero luego Colón tiene suerte, se logra entrevistar con la reina, primero con el ministro de Hacienda, de Economía, eh, y luego con la reina, y la reina acepta el proyecto de Colón, y Colón inicia sus viajes, ¿no? Son 4 viajes los de Colón. Pero Colón siempre había creído llegar a las Indias. Colón siempre creyó que había llegado a las Indias y nunca aceptó que había descubierto se había descubierto el nuevo mundo. Otra podríamos decir, de las victorias de la navegación española es el primer viaje de circunnavegación. ¿Qué quiere decir circunnavegación? La vuelta al mundo. Esto fue hecho por la expedición Magallanes-Elcano, ¿no? Quien, Hernando de Magallanes, inicia una expedición de circunnavegación, ¿sí? Pero Magallanes no logra culminar. Acá podemos ver la ruta de Magallanes en rojo, ¿sí? La ruta de Magallanes en rojo. Este viaje duró aproximadamente más de 2 años, ¿sí? 2 años y fracción. Magallanes sale de España, sale de Palos, puerto Palos en España, y navega por las costas de Brasil, Argentina, cruza por el estrecho de Magallanes y luego va con rumbo a Asia. Llega a Filipinas. En Filipinas, Magallanes muere por participar en una guerra eh, entre estas tribus filipinas. Magallanes muere y eh, queda la,
el viaje va a ser continuado por Juan Sebastián Elcano, ¿sí? Quien va a culminar la expedición de la Vuelta al Mundo. Por eso la expedición se llama Expedición Magallanes-Elcano. Entonces, estos son los dos grandes hitos españoles, ¿no? Los portugueses ya comentamos, ¿no? La llegada a Cabo Buena Esperanza, la llegada a la India y la llegada al Brasil. Todo esto en un mundo, ¿no? En una Europa que no estaba acostumbrada a navegar en grandes vientos, porque los europeos estaban acostumbrados a navegar dentro del mar Mediterráneo, el cual no tiene grandes corrientes de viento, ¿no? Que van a ayudar a mover los barcos, ¿no? Los barcos europeos principalmente se mueven con remos, ¿no? Y esto desde la época griega y romana. Recuerden, los birremes, los trirremes eran estos barcos movidos por remo, ¿no? Por remeros, ¿no? Y luego van a ser las galeras. Las galeras también van a ser barcos movidos por remos. Sin embargo, para desarrollar estos grandes viajes van a tener que desarrollar nuevos inventos y nuevos conocimientos náuticos, entre ellos la brújula, ¿no? Y las carabelas, que son este tipo de barco que va a usar velas principalmente para moverse. Y también el desarrollo de portulanos, que son estos mapas, ¿no? Que hacían los navegantes cuando descubrían nuevas costas. ¿Qué consecuencias trae esta expansión? Bueno, la expansión de la civilización occidental europea, ¿no? Ingresan muchos conocimientos tecnológicos. Estos conocimientos tecnológicos habían venido desde China, por ejemplo, la brújula, ¿no? Se introducen las especies, ¿no? Ya el mercado de especies, ¿no? Que era muy caro para la época antes de los viajes de Colón y los portugueses. eh, las especies son fundamentales para qué, no solamente para la comida, ¿sí? Sino que tenían otro tipo de funciones, ¿no? Incluso tienen otro tipo de funciones, muchas de ellas médicas, ¿no? Funciones, propiedades médicas que puede tener el clavo de olor, la canela, la pimienta, ¿no? Eh, no solamente se usan para aderezar, sino tienen algunas funciones médicas. También se usan para preparar o las carnes secas, ¿no? Las carnes secas no solamente usan sal, sino también algunas especies, ¿no? Recuerden que no existe la refrigeración, no existen las refrigeradoras y los alimentos, principalmente las carnes, ¿no? Van a tener que ser almacenadas gracias a la deshidratación. Para esto era importante también las especies. ¿Qué más? Bueno, se da el sincretismo con las poblaciones indígenas, el caso de América, pero bueno, eso ya lo hemos visto cuando vimos historia del Perú. Consecuencias sociales, ¿no? Se consolida la burguesía comercial, se da una crisis demográfica en América por la llegada de los españoles con estas enfermedades nuevas, ¿no? Eh, en cuanto a las consecuencias económicas, el eje comercial en Europa pasa del Mediterráneo a la cuenca del Atlántico, ¿no? Se empiezan a impulsar los monopolios comerciales y el mercantilismo entre los europeos y sus colonias. En un primer momento va a ser España con sus colonias en América, pero luego va a ser Inglaterra con sus colonias en Norteamérica y todas las potencias van a desarrollar el mercantilismo para con sus colonias, ¿no? Para poder asegurar y proteger este comercio. En cuanto a las consecuencias políticas, bueno, se forman los primeros imperios coloniales ultramarinos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con una metrópoli en Europa y con colonias en África, América y Asia. Entre estos imperios tenemos eh, España, luego vamos a tener Holanda, luego vamos a tener Inglaterra, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente tema, la formación del Estado moderno, ¿sí? La formación del Estado moderno es un proceso que más o menos se lleva a cabo durante los siglos XVI y XVIII. Hay dos, son dos
las monarquías, ¿no? Los tipos de monarquía, ¿no? En primer lugar, la monarquía absolutista y en segundo lugar, las monarquías autoritarias, ¿no? Las monarquías absolutistas, en las monarquías absolutistas, el monarca consolida el poder, concentra el poder en sí mismo, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Además de lo económico, militar y religioso. Además, en estas monarquías, el rey va a tener una figura eh, rodeada de sacralidad, ¿no? Los principios de estas monarquías son el regalismo, que quiere decir la preeminencia del rey, ¿no? Sobre todos, ¿no? El rey gobierna sin límites, ¿no? El rey es un ser todopoderoso, ¿no? Otro principio es el centralismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los poderes del Estado se concentran, ¿no? Justamente en el rey y la corte. Y el providencialismo, que quiere decir que el rey gobierna por designio divino. El rey gobierna por designio divino. Es decir, que estar en contra de la voluntad del rey va a ser estar en contra de la voluntad de Dios. Recordemos que estamos en un mundo que, si bien se ha dado el proceso de reforma, todavía vivimos en un mundo gobernado por la religión. ¿Cuáles, cuáles son las monarquías características de estas, estas monarquías? Perdón, de la monarquía eh, autoritaria viene a ser la española, ¿no? Y de la monarquía absolutista viene a ser la monarquía francesa. Perdón. eh, Estas monarquías van a desarrollar la burocracia estatal, ¿no? Al expandirse, principalmente en el caso de España, al expandir sus dominios a ultramar, van a desarrollar una clase, ¿no? Van a desarrollar una gran cantidad de funcionarios, van a educar, formar en las universidades una gran cantidad de funcionarios eh, para la administración de las colonias y de las instituciones que se van a crear a raíz de las colonias, ¿no? El caso español es con Felipe II se crea, ¿no? Toda una casta de burócratas, ¿no? Que van a ser los encargados de la administración de de los territorios coloniales y de el propio Estado español. Pero obviamente siguiendo siempre la figura del rey como la más importante. En el caso francés es similar, pero en el caso francés, el poder del rey o la figura del rey se hizo más, eh, más importante y más representativa que el caso español, ¿no? En el caso francés es eh, el ejemplo por antonomasia de una monarquía absolutista, ¿no? ¿Qué quiere decir una monarquía absolutista? Que se, todas las decisiones estaban, eh, todas las decisiones eran tomadas por el rey era la figura central, ¿no? El rey era un personaje sagrado, todo el Estado francés giraba en torno a la voluntad del rey. ¿Qué características tiene la monarquía francesa? Eh, Hay un auge económico, ¿no? Hay un auge económico. eh, Dentro de esa monarquía francesa de los Luises destaca el rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, el máximo exponente del absolutismo monárquico, y destaca también su ministro Jean Colbert, ¿no? Quien fue el inspector general de Hacienda y quien aplica el mercantilismo, ¿no? Para como sistema económico, ¿no? Como en la monarquía francesa. El propio Luis XIV va a ordenar la construcción del Palacio de Versalles, ¿sí?
va a ordenar la construcción del Palacio de Versalles para poder mudarse ahí con toda la corte, ¿no? Bueno, el siguiente tema, la Ilustración. La Ilustración es un movimiento ideológico, ¿no? Intelectual burgués, ¿sí? Basado en el uso de la razón. La Ilustración promueve el pensamiento crítico y reformista contra la sociedad del antiguo régimen que aún se mantenía, ¿sí? Aún en Europa se mantenía esta sociedad de antiguo régimen, ¿sí? En Francia recién va a abolirse con Napoleón, ¿sí? Surge tomando como base las ideas de John Locke, ¿sí? Y alcanza su apogeo en Francia, donde los ilustrados van a tener una postura contraria al absolutismo, ¿no? ¿Por qué en Francia? Porque en Francia, a diferencia, en Alemania también hay un movimiento de eh, hay también un movimiento ideológico eh, ilustrado. Pero ¿qué sucede en Alemania? Alemania son muchos reinos y muchos principados. En cambio, Francia era una monarquía centralizada. Y como toda monarquía centralizada, eh, en París se va a eh, juntar toda la élite, ¿no? Toda la élite intelectual, ¿no? Y esta élite intelectual va a tener la facilidad de reunirse, ¿no? Van a existir muchos cafés, va a existir un comercio del libro importante, ¿no? Un comercio incluso de contrabando. Va a haber, esta centralidad va a permitir que en París se creen estas redes, ¿no? De ilustrados que se reunían en cafés o que se reunían en eh, diferentes casas, ¿no? De alguno de ellos, ¿no? ¿Cuáles eran las principales ideas de los ilustrados? Bueno, el liberalismo, ¿no? Tanto en lo político como en lo económico. ¿Qué quiere decir el liberalismo? ¿No? Los principios de igualdad, por ejemplo, los principios del libre comercio también, ¿no? La teoría del buen salvaje, ¿no? La teoría del buen salvaje. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ante ante la explotación, ¿no? En las colonias, principalmente en España o Inglaterra, ¿no? Va a surgir esta idea de el buen salvaje, que va a tener su principal o su más antiguo defensor en Bartolomé de las Casas, el español, ¿no? Pero luego Bartolomé de las Casas defiende a los indígenas, ¿no? Dando un primer sustrato para esta teoría del buen salvaje. Luego vamos a encontrar en Michel de Montaigne también eh, muchos textos este, que van a favorecer la creación de esta teoría, ¿no? Y finalmente en Rousseau también Rousseau va a escribir algunos discursos, ¿no? Que van a terminar por eh, apuntalar esta teoría del buen salvaje. Por otro lado, está la primacía de la razón sobre la fe, la primacía de la razón sobre la fe, el espíritu crítico, ¿no? Y el optimismo. ¿Qué quiere decir el optimismo? La fe en el progreso, ¿no? La fe en el progreso. ¿Qué quiere decir? Que se va a, gracias a la ciencia, gracias a la razón, se va a alcanzar un mejor nivel de vida, ¿no? Y el utilitarismo del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento es útil, no tiene que ser funcional, tiene que ser un conocimiento que resuelva los problemas. El instrumento más representativo de los ilustrados va a ser la enciclopedia o el diccionario razonado de ciencias, artes y oficio, ¿no? Que va a ser una empresa editorial
dirigida por Denis Diderot y Jean d'Alembert. Esta empresa editorial va a tener su primera publicación en 1751, ¿no? En la primera edición, la cual es corregida, ¿no? La cual es corregida y en una segunda edición realizada por entregas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sacaban, la enciclopedia no sale de golpe, sino sale por entregas, ¿sí? Es la empresa editorial más importante del siglo XVIII, ¿sí? La segunda edición, ¿no? Que se hace por entregas y tiene muchos suscriptores a nivel, no solamente en Francia, sino fuera de Francia. Esto fue, como les dije, dirigido por Diderot y D'Alembert, pero el que financia al menos la segunda edición, este éxito editorial, va a ser Pankow, ¿no? Un editor. Las propuestas de estos ilustrados, ¿no? Las propuestas liberales, aquí están divididas en cuatro áreas: la política, economía, religión y sociedad. En cuanto a política, hablamos de la división de los poderes del Estado, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Esto se propone, ¿no? En el espíritu de las leyes, ¿no? El respeto a los derechos naturales. ¿Cuáles eran los derechos naturales? La vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, ¿no? Aunque esto lo proponen esto, según la teoría política, empieza con Locke, ¿no? Eh, Al menos en el derecho a la vida y a la libertad ya es planteado desde Bartolomé de las Casas, ¿no? El derecho natural, eh, si bien el mundo asume que empieza con las ideas de Locke, ya tenemos con las Casas el desarrollo de estos principios del derecho natural, principalmente el derecho a la vida y a la libertad. En cuanto a la economía, ¿no? Los ilustrados van a proponer pasar del mercantilismo, ¿no? El mercantilismo desarrollado por estas potencias ultramarinas para comerciar con sus colonias, hacia el librecambismo, ¿no? Tenemos los fisiócratas franceses y los liberales ingleses con la escuela clásica de Adam Smith. En cuanto a la religión, proponían un Estado laico, los ilustrados proponían un Estado laico con tolerancia religiosa. Y en cuanto a la sociedad, bueno, se promueve la doctrina del buen salvaje y se critica los privilegios de la nobleza y el clero. Estos privilegios, ¿en donde los vemos? Los nobles y el clero estaban exentos de pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas ideas ilustradas, ¿no? Estas ideas ilustradas que se desarrollan principalmente en Francia, van a ser adoptadas por algunos déspotas, ¿no? En un fenómeno conocido como el despotismo ilustrado. Tenemos, ¿qué es el despotismo ilustrado? ¿No? Es cuando las monarquías intentan conciliar su gobierno absolutista con algunas ideas de progreso de la ilustración, ¿no? Buscan, es como adaptar la ilustración al absolutismo. Y esto se dio en España con Carlos III, en Prusia con Federico el Grande, en Austria, ¿no? Con José de Austria y en Rusia con Catalina II, ¿no? ¿Cuáles eran las características? Bueno, se promueve el progreso social, pero con el control de la monarquía, ¿no? La monarquía tenía que mantener el control. Se implementan algunas reformas, ¿no? Pero se reprimen las demandas populares. Se reprimen las demandas populares. En cuanto a las reformas que proponen estos déspotas ilustrados, ¿no? Vamos a tener la reorganización de la burocracia,
la tolerancia religiosa, no, se va a ver una tolerancia religiosa, pero se va a mantener el regalismo. Va a haber una renovación del sistema judicial y el sistema educativo, se va a implantar el libre comercio y se va a abolir la servidumbre. No todas se aplican en todas las monarquías que hemos nombrado, ¿no? Pero estas son algunas de las reformas propuestas por estos déspotas ilustrados. Vamos con el octavo tema, con la independencia de las 13 colonias, ¿sí? Bueno, Estados Unidos es el primer país, ¿no? Es el primer país que va a lograr su independencia, principalmente bajo el discurso de la libertad, ¿no? De la libertad, del derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Por eso Estados Unidos hasta ahora, a pesar de ser considerado como un país que ya se puede haber alejado de estos ideales de libertad y más que nada es una potencia imperialista, pero Estados Unidos enarbola siempre este discurso en torno a la libertad, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes, ¿no? De la independencia de los Estados Unidos? Bueno, los colonos ingleses llegan buscando evitar la persecución religiosa que existía en Inglaterra, ¿no? Y buscan ejercer esta libertad de culto en Norteamérica. Eh, entonces, en Estados Unidos, desde la formación de estas colonias, ¿no? Desde la formación de estas colonias, la idea de libertad va a ser fundamental, ¿sí? En cuanto a los hechos, ¿no? En cuanto a los hechos, tenemos, eh, a ver, perdonen, tenemos que esto inicia con el motín del té, ¿no? En 1773, cuando se arroja un cargamento de té, ¿no? Que llega desde Inglaterra a Estados Unidos, es arrojado en medida de protestas. ¿Protestas contra qué? Contra el aumento de los impuestos y contra las restricciones comerciales que tenían las colonias, ¿no? También, obviamente, hay una influencia de la ilustración y de las ideas liberales, ¿no? Pero en cuanto a lo práctico, se da el abuso sobre los colonos, ¿no? Hay un abuso sobre los colonos, el cual se ve plasmado en la masacre de Boston en marzo de 1770. Estos son los principales hechos de la Guerra de Independencia. Esto empieza con el motín del té, ¿no? Luego se da, bueno, el motín del té es lo que les dije, ¿no? Se arroja un cargamento de té al mar que venía desde Inglaterra, en muestra del rechazo hacia estas leyes y estos abusos que se hacían contra los colonos. Luego tenemos el primer Congreso de Filadelfia, el segundo Congreso de Filadelfia. En el primer Congreso se rompen los vínculos comerciales con Inglaterra y en el segundo se declara la guerra a Inglaterra. Bueno, en 1776, ¿no? En 1776 se da la declaración de independencia de los 13 Estados Unidos de América, ¿no? 13 en un primer momento, acá están los 13: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿no? Recuerden que Florida y toda la parte del oeste no es territorio norteamericano. Esto va a ser eh, invadido, ganado y comprado a lo largo del siglo XIX. ¿Qué consecuencias trae la independencia de los Estados Unidos? Bueno, que es la primera colonia en independizarse. Es el primer estado liberal y republicano, ¿no?
tiene la primera constitución, ¿no?, promulgada en 1787, ¿no? Y esto va a tener una influencia sobre la Revolución Francesa y sobre la independencia en Hispanoamérica. Justamente la Revolución Francesa va a ser el fenómeno o el, el periodo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa tiene varias etapas, ¿sí? Varias etapas. Estalla en 1789, ¿sí? Y se extiende aquí hasta 1815, hasta la derrota de Napoleón en Waterloo. ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Bueno, en primer lugar, las causas ambientales, porque toda revolución va a suceder cuando el pueblo tenga hambre. Mientras el pueblo no tenga hambre, ninguna revolución va a tener éxito. Entonces, esta revolución, que es un proceso dirigido por la burguesía con el objetivo de poner fin al antiguo régimen, ¿sí? Y poder ingresar ellos, los burgueses, ¿no?, a al poder, ¿no? Tener participación política, ¿sí? Eh, va a tener las siguientes causas. En primer lugar, una crisis del trigo, ¿no? Durante los años 1786, 87 y 88, se va a dar un friaje extremo, ¿no?, conocido como uno de los últimos eventos climáticos de la pequeña edad glaciar europea, ¿no?, que se da en el siglo XVIII, y va a tener consecuencias desastrosas para el trigo. Principalmente el trigo, ¿no?, va a ser el alimento base para la población. ¿Qué se hace con el trigo? Pan, ¿no? Y la gente, cuando se afecta la producción del trigo, se afecta la producción de pan. Y allí es donde el hombre de a pie siente, ¿no?, todos los otros problemas. ¿Cuáles son todos los otros problemas? Las cuestiones políticas, como la crisis del absolutismo, ¿no? En donde había mucha corrupción, mucho despilfarro, mucha, la monarquía francesa estaba muy mal vista, ¿no? Habían habido gastos en conflictos bélicos como eh, la guerra de independencia de Estados Unidos, había habido un derroche fiscal en la construcción de palacios, en la construcción en los banquetes, en las fiestas, ¿no?, mientras el pueblo pasaba hambre. ¿Qué más? Había habido una influencia de la Ilustración, ¿no? Pero esto es entre los burgueses, ¿no? Y siempre había esta desigualdad entre los estamentos. Pero lo que va a hacer que estas causas se activen, ¿no?, va a ser principalmente la crisis del trigo, donde la gente va a dejar de... Las cosechas de trigo se van a echar a perder y con ello la principal fuente de alimento de los campesinos, ¿no?, que va a ser el pan. Y las clases más pobres, ¿no? Las etapas de la Revolución Francesa, ¿no? Tenemos los estados generales, ¿sí? Tenemos los estados generales, tenemos la Asamblea Nacional, tenemos la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa, ¿no? Todo esto, ¿sí?, dentro de la existencia de la monarquía. Todavía la monarquía funcionaba, ¿no? Hay tres etapas en la Revolución Francesa, desde 1789 hasta 1815. La monarquía, la república y el imperio, ¿no? Ahora vamos a ver estas etapas. En primer lugar, se da ante la crisis climática, ante las protestas,
se convocan a los estados generales. En estos estados generales no se quiere tomar en cuenta. Los estados generales es la convocatoria de los tres estamentos, ¿no? ¿Cuáles eran los tres estamentos? Nobleza, clero y abajo, ¿quiénes? Los campesinos y burgueses, ¿no? El tercer estado, el tercer estamento, que para el siglo XVIII ya no solamente eran los campesinos o siervos, sino también estaban los burgueses, ¿no? Los burgueses que tenían dinero, tenían la alta burguesía y la pequeña burguesía. Durante durante este proceso, el rey Luis XVI va a convocar a los estados generales, ¿no? Para discutir, ¿no? Qué, eh, qué medidas tomar. Pero el- la nobleza y el clero, ¿sí? La nobleza y el clero van a excluir al tercer estamento de la votación. Aquí, ¿no? Aquí, el tercer estamento eh, propone no acatar lo que vayan a proponer l- la nobleza y el clero, ¿sí? Y se crea la Asamblea Nacional. Se crea la Asamblea Nacional en la cual el tercer estamento va a proponer que no van a parar hasta aprobar una constitución política, ¿no? Y el, el tercer estamento se reúne, ¿no? Y juramenta en el Salón de la Pelota justamente esto, que no se va a parar hasta aprobar una constitución política. Entonces, se forma una asamblea constituyente, ¿sí? Se forma una asamblea constituyente. Para esto, eh, en todo este interín, el rey y los nobles no van a ceder, no van a ceder. Entonces, para crear una constitución, se va a formar una asamblea constituyente, ¿no? Este proceso va a darse entre 1789 y 1791. En esta asamblea constituyente van a haber tres grupos políticos: los girondinos, los jacobinos y los fuldenses. Los jacobinos vienen a ser lo que se puede representar como la derecha, ¿no? Que son republicanos moderados. O sea, todos proponían, eh, los republicanos moderados proponían algunas reformas, ¿no? Proponían acabar con la monarquía, sí, pero con algunas reformas moderadas. Estos eran miembros de la alta burguesía. Y como ustedes sabrán, la alta burguesía, ¿no? Que decir, los ricos, tenían relaciones más cercanas con los nobles. ¿Por qué? Porque los nobles casaban a muchas de sus hijas con estos hijos de altos burgueses. Entonces, con ello ganaban tanto los nobles como los burgueses, porque los burgueses obtenían la nobleza y los nobles obtenían la riqueza, ¿no? Ambos necesitaban de los otros. Entonces, estos girondinos eran miembros de la alta burguesía y estaban a favor de reformas moderadas. Por otro lado, estaban los jacobinos, que vienen a representar la izquierda, ¿no? Que se ubicaban a la izquierda. Y estos eran republicanos radicales, ¿no? Que tenían propuestas más radicales que los girondinos y eran representados o representaban a esta pequeña burguesía, ¿no? Por otro lado, pequeña burguesía hablamos de pequeños comerciantes, ¿no? Con negocios pequeños, ¿no? Alta burguesía estamos hablando, pues, grandes comerciantes, grandes banqueros, ¿no? Gente que tiene gran capital. Y estaban los fuldenses, que tendría que ser el grupo del centro, quienes defendían una monarquía constitucional. Todos estos tres grupos se ubicaron dentro de la Asamblea Constituyente. Durante el periodo de la Asamblea Constituyente se dan los siguientes hechos. Se da la toma de la Bastilla, ¿sí? Se da la toma de la Bastilla, que viene a ser, que es el 14 de julio, y que va a representar ahora, se celebra, podríamos decir, la independencia francesa el día de la toma de la Bastilla, ¿no? La toma de la Bastilla era una cárcel donde se mandaban ahí a todos los opositores
a la monarquía. Pero para la época de la Revolución Francesa, la Bastilla ya no tenía la misma importancia que en tiempos anteriores. Bueno, vamos a ir más rápido para poder alcanzar todos los temas. Luego, entre 1791 y 1792 se da la Asamblea Legislativa, sí, se da la Asamblea Legislativa, pero ante el temor de que la Revolución Francesa se expanda, ante el temor de que la Revolución Francesa se expanda, Austria y Prusia atacan, ¿no? Declaran la guerra a Francia y la revolución va a correr peligro, ¿no? Ante esta situación, se convocan elecciones y eh, inicia el segundo periodo que viene a ser la República. Bueno, en este interín eh, se ejecuta al rey Luis XVI en la guillotina. La Revolución Francesa va a triunfar la opción radical de ejecutar al rey. Durante el periodo republicano, ¿no? Hay dos periodos, ¿no? Tres periodos, perdón. La Convención Nacional, ¿sí? El Directorio y el Consulado, ¿sí? La Convención Nacional empieza, ¿no? Con la ejecución de Luis XVI y se da una dictadura jacobina, quiere decir una dictadura de izquierda, conocida como el gobierno del terror, ¿no? Donde se da la persecución política a los opositores de la revolución, ¿no? Se da la época del terror y el gran terror, donde se ejecutaba todo aquel de quien se sospechase que fuese opositor a la revolución. Que el principal impulsor de esto fue Maximiliano Robespierre, el principal impulsor de la ejecución a los enemigos de la revolución fue Robespierre, quien muere justamente ejecutado también en 1795, dando inicio a el periodo del directorio. El directorio, ¿no? Es un gobierno moderado, pero ineficiente. Es un gobierno ineficiente y en tiempos de guerra, donde las potencias europeas están declarando la guerra para buscar abolir para buscar terminar con la revolución y reinstaurar una monarquía, este era un riesgo. Pero existía un general muy importante, Napoleón Bonaparte, quien va a tener campañas exitosas en Egipto, por ejemplo, ¿no? Va a tener campañas exitosas en Egipto. Y Napoleón le da un golpe, ¿no? A este gobierno ineficiente, el golpe de 18 Brumario, en el 9 de noviembre de 1799, estableciendo el periodo del consulado. El consulado son 5 años, ¿no? Donde la figura de Napoleón va a ir ganando poder, ¿no? Va a ir ganando poder. En 1804 se promulga el Código Civil, ¿no? Y el propio Napoleón va a coronarse emperador, eh, dando inicio al imperio, ¿no? Bueno, no han puesto aquí hay un cuadro muy, muy interesante donde se ve a Napoleón. A ver, a los emperadores, la iglesia era quien los coronaba, ¿no? Les colocaba la corona de emperador, ¿sí? Pero Napoleón, en un acto simbólico, decide él mismo colocarse la corona, dando a entender que él no era emperador por designio divino, sino por la voluntad del pueblo francés. Napoleón, durante la ceremonia de coronación, en vez de dejarse colocar la corona por el Papa, él toma la corona y se la pone a sí mismo, dando a entender este mensaje, ¿no? Y aquí se inicia el periodo el Imperio francés, ¿no? Durante el Imperio francés, ¿qué sucede? Bueno, Francia va a expandirse,
va a buscar expandir las ideas revolucionarias, ¿sí? Va a buscar expandir las ideas revolucionarias y va a enfrentarse a una serie de coaliciones, ¿no? Estas coaliciones son lideradas por Inglaterra, ¿sí? Entre estas potencias está Austria, ¿no? Prusia, Rusia, Inglaterra principalmente, ¿no? Y Francia va a lograr una expansión a lo largo de Europa, como pueden ver en el mapa, y va a tener el fracaso de Rusia, va a tener el fracaso de Rusia, eh, donde los rusos van a aplicar la tierra de la estrategia de tierra quemada, que va a significar retirarse, aprovechar el invierno y retirarse cada vez más hacia territorio ruso, ¿no? Y dejar a Napoleón las grandes estepas quemadas, abandonadas y sin alimento. Y el ejército de Napoleón seguía avanzando, seguía avanzando, seguía avanzando y no encontraba nadie con quien pelear, pero tampoco encontraba eh, alimentos eh, para poder alimentar a sus tropas o a su ejército. Y finalmente cuando llega a Moscú, Moscú está abandonada, no hay nada, no hay comida, no hay gente y el invierno está próximo a caer, ¿no? En la campaña rusa, Napoleón pierde 4/5 partes de su ejército, ¿sí? Y es derrotado luego en la batalla de Leipzig, donde es exiliado a la isla de Elba y va a haber un retorno de Napoleón, ¿no? Va a haber un retorno a Napoleón donde van a, eh, donde van a adherirse muchos franceses, ¿no? Va a formar un nuevo ejército, pero va a ser finalmente derrotado en la batalla de Waterloo. También recordemos que tras tantos años de luchas napoleónicas, eh, las levas cada vez encontraban menos hombres aptos para la guerra y empezaban a elevar niños o gente con alguna deficiencia, ¿no? Con alguna mutilación o con algún problema de salud o algún problema físico, que antes eran excluidos del ejército, ahora eh, en el último periodo napoleónico van a ser incluidos, ¿no? Lo que va a repercutir en la efectividad de su ejército. ¿Cuáles son las consecuencias de la Revolución Francesa? Bueno, se da la abolición del absolutismo en Francia, ¿no? La disolución de los privilegios estamentales y la abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Bueno, vamos ahora con el 10.º tema de manera breve, ¿no? La primera revolución industrial, ¿no? Es un proceso que se da más o menos a lo largo de un siglo, ¿no? Eh, ¿Qué es la primera revolución industrial? Bueno, es un proceso de cambio constante y crecimiento económico continuo promovido por la burguesía, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a el desarrollo de nuevas fuentes de energía. ¿Cuáles son estas nuevas fuentes de energía? El carbón y el vapor, ¿no? Se empieza a crear las máquinas a vapor, empiezan a crear las locomotoras, ¿no? Se empiezan a crear los telares, ¿no? Y la materia prima que va a ser o que van a ser las más importantes va a ser el hierro y el algodón. El hierro para la construcción de ferrocarriles, para la construcción de barcos a vapor, ¿no? Los barcos que hasta ese entonces eran impulsados con velas, ¿no? Que dependían de las corrientes marítimas, dependían de los vientos y dependían de la fuerza humana para remar, ¿no? Van a pasar ahora con el motor a vapor, van a pasar a depender ya del carbón, ¿no? Y va a poder ser eh, van a poder tener mayor autonomía, ya no van a depender del clima, ¿no?
y esto va a aumentar el proceso de globalización. El proceso de globalización, ya la navegación no va a depender del clima. ¿Qué más? El hierro, ¿no? Para el desarrollo de los ferrocarriles, no solamente las locomotoras, sino de las líneas férreas, ¿no? Eso también va a eh, acercar las distancias, ¿no? Hasta antes del ferrocarril, los viajes eran a caballo o a pie. ¿Cuáles son los factores para que se dé la revolución industrial? Bueno, hay un crecimiento demográfico, ¿sí? Al haber un crecimiento demográfico, eh, se da una revolución agrícola justamente para... Son procesos que son interdependientes, ¿no? El crecimiento demográfico viene de la mano con la revolución agrícola. Y la revolución agrícola viene de la mano con el crecimiento demográfico. La revolución agrícola no para poder alimentar a esta población creciente cada vez más, ¿no? Y se desarrollan plantaciones como el algodón y la caña de azúcar, ¿no? Que van a permitir el surgimiento de las primeras industrias, la industria textil, ¿no? La industria azucarera. Bueno, años después se van a industrializar, pero en esta primera revolución industrial no van a alcanzar un alto grado de tecnificación y el azúcar va a ser un producto que va a mundializarse y el algodón también, ¿no? ¿Quién se va a beneficiar principalmente en esta revolución industrial? Inglaterra, ¿no? Va a haber una abundancia de materias primas estratégicas y la acumulación de capital va a crecer. Eh, Se va a incrementar la demanda de la ropa de algodón, ¿no? Se desarrolla máquinas como el telar, ¿no? Mecánico y la máquina se van a desarrollar máquinas para no solamente favorecer el transporte, como las locomotoras y los barcos a vapor, sino también para el desarrollo de la industria textil, ¿no? El desarrollo de máquinas para tejer, para hilar, ¿no? La industria textil va a ser la primera en alcanzar un alto grado de industrialización. Acá tenemos, ¿no? El barco a vapor, la locomotora, ¿no? Y como consecuencia de esta revolución, perdón, sí, pues esta primera revolución industrial, ¿sí? Vamos a tener una alta migración del campo a la ciudad, un crecimiento urbano, ¿no? Y la ruina de la población artesanal, de la producción artesanal, ¿no? También van a surgir los primeros bueno, las fábricas, ¿no? Van a requerir mano de obra constante. Al automatizarse los procesos, ¿no? Los hombres van a empezar a trabajar largas jornadas, ¿no? Largas jornadas, haciendo actividades repetitivas, ¿no? Y empiezan a surgir los proletarios y los sindicatos que vienen a ser esta agrupación de obreros o proletarios. La revolución industrial es un fenómeno que sucede, ¿no? A lo largo de la primera mitad del siglo, perdón, de la segunda mitad del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Es un proceso que se da en toda Europa, pero que principalmente favorece a países como Inglaterra y en segundo lugar Alemania también sale muy bien posicionada porque también tenía minas de carbón, ¿no? Eh, Después de la Revolución Francesa, ¿sí? Eh, recordemos que la Revolución Industrial es un fenómeno estructural, ¿no? Que surge
o que se desarrolla durante la Revolución Francesa, durante las guerras napoleónicas también, ¿no? Y durante las revoluciones liberales que vamos a ver más adelante, y también durante el periodo de restauración. El periodo de restauración, sí, sí es un periodo de 15 años, donde luego de la derrota de Napoleón, se crea la Santa Alianza, que es una alianza monárquica, militar y religiosa para sofocar las rebeliones liberales. ¿Qué países están en la Santa Alianza? Austria, ¿no? Rusia y Prusia también, ¿no? Esta Santa Alianza se da en el Congreso de Viena, ¿no? Se sella en el Congreso de Viena y es dirigida por el príncipe Metternich, ¿no? En esta Santa Alianza se restablecen las monarquías absolutistas, incluso en Francia, ¿no? Y se reordena el mapa político europeo. Empieza eh, lo que en política internacional se va a llamar el equilibrio de poderes, ¿no? Tiene que existir una serie de potencias equilibradas para evitar que se den guerras como la que se dio con Napoleón, ¿no? En el siglo XIX, hay varias ideologías que coexisten, ¿no? Gracias principalmente a, en primer lugar, la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa eh, va a poner en entredicho, ¿no? Eh, al antiguo régimen, va a buscar abolir el antiguo régimen, pero va a haber un grupo conocido como los conservaduristas que van a defender el antiguo régimen, ¿no? Y van a proponer que se mantenga el antiguo régimen. Quienes defienden el antiguo régimen, quienes defienden el absolutismo y los privilegios de la iglesia, obviamente van a ser estos nobles, ¿no? Gente que parte del clero también, ¿no? Y se van a agrupar eh, se les va a conocer como conservadores, ¿no? Se les va a conocer como conservadores. ¿Quién es uno de estos teóricos? Justamente Metternich, ¿no? Metternich, quien dirige el Congreso de Viena, ¿no? Va a ser uno de estos ideólogos del conservadurismo. Por otra parte, bueno, vamos con el nacionalismo y con el anarquismo, porque el liberalismo lo dejamos para el final. Va a surgir también en el siglo XIX, en primer lugar en Alemania y también en Italia, ¿no? Este sentimiento nacionalista, ¿no? Ese sentimiento nacionalista donde eh, una comunidad, ¿no? Una comunidad va a alcanzar la soberanía gracias a ciertos vínculos que mantienen. ¿Y cuáles son estos vínculos? Vínculos de raza, historia, tradiciones y lengua en común. Donde encontramos un territorio que tenga vínculos de raza, lengua, historia y tradiciones en común, eh, tiene que surgir una nación. No puede, el nacionalismo está en contra de eh, las grandes monarquías que tenían colonias o que se extendían habiendo conquistado pueblos, ¿no? Que tenían una herencia cultural muy diferente a la de la metrópoli, ¿no? Entonces, el nacionalismo surge eh, en, eh, en el siglo XIX también como respuesta a este movimiento conservadurista, ¿no? Se defiende el derecho a la autodeterminación política, ¿no? Y esto se expresa en la cultura a través del romanticismo. Tenemos el romanticismo alemán como prueba de ello, ¿no? Luego el anarquismo, ante el establecimiento de nuevos modelos de Estado, ¿no? El anarquismo promueve la supresión del Estado y de toda forma de limitación de la libertad humana, ¿no? Propone sociedades de autogestión, ¿no? Proponen separarse de Dios, de la patria y de la ley. Los anarquistas plantean vivir en comunidades autogestionadas, ¿no? Ahora sí vamos con las dos ideologías que van a
hasta ahora van a tener gran influencia en las sociedades. Estamos hablando del liberalismo, ¿no? Desarrollado en Inglaterra, pero que va a influenciar tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa. El liberalismo se basa en la libertad individual y la igualdad ante la ley, ¿no? De ahí viene el liberalismo, en base a las libertades. ¿Cuáles eran sus principios? La división e independencia de los poderes del Estado para evitar justamente la acumulación de poder en en una sola figura, ¿no? El respeto a la propiedad privada, ¿no? Y la soberanía popular. El liberalismo va a influir, como les dije, en movimientos como la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y también la independencia en América, ¿no? También de la independencia en América y una serie de revoluciones que vamos a ver a continuación. Antes de ello, tenemos que nombrar a la última de estas ideologías, la cual va a tener va a ser de dos tipos, ¿no? Bueno, el socialismo va a ser utópico y científico. ¿Qué propone el socialismo? La defensa de la propiedad colectiva con base de la justicia social, ¿no? Criticando un poco la acumulación de capital que tenían los burgueses y los capitalistas. El socialismo va a tener dos desarrollos. El primero es el utópico, ¿sí? El primero es el utópico que va a estar caracterizado en los propuestas como los falansterios, ¿no? El socialismo utópico va a inspirarse, por ejemplo, en la labor de los jesuitas en el Paraguay, ¿no? Eh, los socialistas utópicos proponen, ¿no? Reemplazar la propiedad privada por la propiedad colectiva, pero de manera pacífica, mediante el desarrollo de algunas propuestas como los falansterios, ¿no? Y van a promover la colaboración entre la burguesía y el proletariado, ¿no? Esto es obviamente algo un poco, como lo dice, utópico. Por otra parte, está el socialismo científico, caracterizado, o mejor dicho, desarrollado principalmente por Marx, ¿no? Por la teoría de Marx y por Engels también, ¿no? El socialismo científico propone la lucha de clases, ¿no? Marx encuentra en la lucha de clases, ¿no? El motor de la historia, ¿sí? Marx va a sostener que va a ser gracias a la lucha de clases que la historia va a ir progresando. Y para entender un poco eso, estaríamos hablando de la lucha entre los esclavos, por ejemplo, este, eh, con los dueños, ¿no? Con sus dueños, ¿no? Vamos a ver también los siervos o campesinos cuando luchan contra los señores feudales o los, los reyes, ¿no? Cuando los súbditos van a enfrentarse también a los reyes. Entonces, Marx propone la lucha de clases como una eh, explicación teórica, ¿no? De la historia. El socialismo científico, ¿no? Va a tener fases, ¿no? La primera va a ser una fase socialista donde los proletarios se va a alcanzar la dictadura del proletariado cuando los proletarios tomen los medios de producción, ¿no? Y luego de esta dictadura del proletariado, se va a pasar a eliminar la propiedad privada y se va a crear una sociedad sin clases, ¿no? Y esta última fase va a ser la fase comunista. Entonces, la primera fase socialista va a ser esta dictadura del proletariado y la
fase comunista va a ser esta sociedad sin clase. Entonces, estas serían las 5 ideologías, ¿no? A ver, el conservadurismo va a defender las ideas de la nobleza y el clero, ¿no? Que va a defender el antiguo régimen. El liberalismo va a defender principalmente la libertad, ¿no? Y va a ser defendida por los burgueses y comerciantes, ¿no? Quienes van a querer igualdad ante la ley, ¿no? Justamente, y participación política. El nacionalismo se va a desarrollar en países divididos como Italia o Alemania, que no han alcanzado una unidad nacional, ¿no? Que no han alcanzado una unidad nacional y que se encuentran vulnerables ante invasiones como la invasión napoleónica que se dio en Alemania. El socialismo va a ser defendida, ¿no? O va a ser la ideología de los obreros, ¿no? La ideología por antonomasia, y los anarquistas, que va a tener un número más reducido, ¿no? Va a ser llevada a cabo por estos radicales. Bueno, vamos rápidamente con las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales se dan, ¿no? Tenemos, bueno, en un primer momento se dan en España, ¿sí? En la década del 20, pero tenemos las revoluciones del 30 y del 48, que la del 30 surge en Francia, ¿sí? Surge en Francia, que va a ocasionar la caída del rey, ¿sí? Recordemos que durante la restauración se había restablecido al rey, ¿sí? Se va a establecer una monarquía constitucional, ¿sí? Y va a tener el apoyo de la alta burguesía. En la Revolución del 48, ¿sí? Va a surgir desde el sur de Italia y se va a expandir por toda Europa, ¿sí? Y va a tener como consecuencias la caída de la monarquía constitucional, ¿no? Y en Francia se va a establecer la Segunda República. Bueno, vamos rápidamente con la segunda revolución industrial, ya nos queda poco tiempo. La segunda revolución industrial, ¿no? Es un proceso de industrialización en la cual este proceso se expande a otros países y va a instaurar nuevos sistemas de producción en zonas como Alemania, Rusia e Italia, ¿sí? Que no habían alcanzado, que no se habían industrializado durante la primera revolución industrial, e incluso va a llegar al Japón, ¿sí? A zonas tan lejanas como el Japón. ¿Dónde se origina la segunda revolución industrial? En Estados Unidos, ¿no? Alrededor de la década del 70. ¿Cuáles son las fuentes de energía que surgen? El petróleo y la electricidad, ¿no? El petróleo y la electricidad. El desarrollo científico se aplica a la industria, ¿no? A la industria principalmente de acero, a la industria químico-farmacéutica, ¿sí? Y hay una hegemonía económica liderada por Estados Unidos y Alemania, ¿no? Inglaterra, quien liderara o quien tuviese la hegemonía económica durante la primera revolución industrial, va a ser desplazada por Estados Unidos y Alemania. Se va a desarrollar sistemas de organización científica del trabajo, ¿no? Y va a surgir la producción en serie a través de cadenas de montaje. ¿Cuáles son las principales industrias? La industria eléctrica, la industria petrolera, la industria farmacéutica, la industria automovilística y la industria del acero, ¿no? La industria del acero. Aquí sobresale la General Electric, ¿no? La Standard Oil Company, los laboratorios como Bayer, ¿no? En la industria automovilística tenemos Ford, ¿no? En Estados Unidos, y en la industria del acero
destaca Carnegie Steel Company, ¿no? ¿Qué consecuencias nos trae esta segunda revolución industrial? Surgen grandes monopolios industriales, ¿no? Surgen grandes monopolios industriales. Va a haber una crisis económica en Estados Unidos, pero principalmente va a haber una carrera industrial, la cual va a demandar abrir nuevos mercados, ¿no? Va a demandar abrir nuevos mercados, y estos nuevos mercados, ¿no? Van a ser, van a abrirse para países como Estados Unidos, ¿no? Como Japón. Cada una de estas potencias industriales va a buscar abrirse estos nuevos mercados para lograr colocar eh, sus productos industriales, ¿no? Va a haber también una sobrepoblación europea y una gran migración en el siglo XIX, ¿no? Los europeos migran a todo el mundo, migran a Estados Unidos, migran a América, migran a África, ¿no? En el caso de países como Sudáfrica, hay grandes procesos migratorios. Y gracias a esta segunda revolución industrial se da un nuevo imperialismo, o conocido como el imperialismo del siglo XIX, ¿no? Aquí viene a ser, este imperialismo viene a entenderse como la dominación política y económica de un estado industrial sobre otro menos desarrollado, ¿sí? Durante la era del imperialismo, ¿no? El imperialismo, perdón, alcanza su apogeo durante justamente esta segunda revolución industrial. Y tenemos, ¿no? Entre sus características la formación de extensos imperios coloniales o neocoloniales, ¿sí? Pero que ya no van a preocuparse tanto por asentar colonos, sino principalmente por colocar capitales e industrias en las colonias para que consuman los productos industriales de estas potencias. ¿Qué más? Se van a exportar grandes capitales europeos al mundo colonial, ¿no? Y van a surgir poderosas empresas multinacionales. ¿Qué va a causar este imperialismo? Como les comenté hace un momento, la sobreproducción y la búsqueda de nuevos mercados, ¿no? Hay un exceso en la acumulación de capitales, ¿no? Y se va a buscar dónde invertir este dinero y dónde colocar esta producción, ¿no? Y también se van a buscar en los países, principalmente en los países del sur, eh, donde países que tengan materias primas para poder que puedan servir a la industria, a las industrias de estos países industrializados. Hay sobrepoblación europea, también por eso va a haber un éxodo, ¿no? Y en cuanto a las ideologías, hay una exaltación nacionalista y hay una visión eurocéntrica del mundo, ¿no? Los europeos se creen en la misión de civilizar y eh, llevar a otros países su cultura. ¿Cuáles son los principales imperios coloniales? Bueno, Inglaterra, Francia y Alemania en menor medida. Estados Unidos no es un imperio colonial en el sentido extenso de la palabra, porque Estados Unidos no buscaba colonizar, pero sí buscaba abrir nuevos mercados, ¿no? Una de los momentos cumbres, ¿no? de este nuevo imperialismo se da en la conferencia de Berlín, donde el canciller Otto von Bismarck, quien sería el que va a alcanzar la unificación alemana, ¿sí? Va a proponer, ¿no? Va a proponer que cómo repartir África, ¿no? África había estado repartida, pero por las potencias europeas, eh, como Francia, como Holanda, como Inglaterra, ¿no? Incluso Bélgica. Pero estas nuevas potencias industriales que habían alcanzado la unificación nacional, como Alemania y Italia también, ¿no? No tenían, no tenían colonias, ¿no? Entonces, ante ello, Bismarck eh,
convoca a la Conferencia de Berlín para hablar sobre el reparto de África. Bueno, este periodo de imperialismo, esta segunda revolución industrial, va a conllevar a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Pero durante el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial se va a dar un periodo conocido como la Paz Armada. Durante la Paz Armada, ¿qué sucede? Las potencias industriales van a empezar a rearmarse, van a empezar a desarrollar sus industrias bélicas, ¿no? Las industrias de armas, van a construir barcos, ¿no? Recordemos que ya los barcos pasan de usar motor a vapor y empiezan a utilizar también motores diésel, ¿no? Y durante los primeros años del siglo XX, estas potencias imperialistas van a empezar a orientar su industria, ¿no? Hacia la industria bélica. ¿Qué nuevas potencias se van a sumar? Japón. Japón va a abrirse al mundo, ¿sí? A la fuerza, va a abrirse al mundo y va a desarrollar su industria militar. ¿Qué otra potencia? Alemania. Alemania. Bueno, todo este proceso, con este proceso de rearme, se va a conocer como la paz armada, donde se va a iniciar una carrera armamentista, donde las potencias europeas y Japón van a empezar un proceso de rearme. Esto va a generar bonanza económica en los países primarios exportadores como el Perú, ¿no? Y este proceso va a desembocar en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una conflagración, ¿no? Un- una guerra, ¿no? De gran envergadura entre países imperialistas e industrializados y de alto nivel de tecnificación. Y esto lo vamos a encontrar en las innovaciones en el armamento. ¿Qué tipo de innovaciones? Bueno, tenemos los barcos, ¿no? A con motores diésel. Tenemos, ¿qué más? Tenemos el surgimiento de armas automáticas, ¿no? Tenemos, ¿qué más? El surgimiento de la industria químico-farmacéutica, va a desarrollar gases tóxicos empleados por los alemanes. Eh, Gracias a la invención del el avión, ¿no? Por los hermanos Wright, también se va a desarrollar una industria, una incipiente industria aeronáutica, ¿no? Y vamos a tener los primeros combates aéreos en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? Eh, Inglaterra va a desarrollar los tanques, ¿no? Inglaterra va a desarrollar los primeros prototipos de tanques que van a ser usados de manera experimental a fines de la Primera Guerra Mundial. No representaron no tuvieron el papel que luego tendrían en la Segunda Guerra Mundial, tanto los aviones como los tanques, pero ya se empiezan a utilizar y se empiezan a ensayar. Esta Primera Guerra Mundial es la conflagración más grande conocida hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es conocida como la Gran Guerra. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, como les dije, este periodo de la paz armada, ¿no? Que coincide justamente con el periodo de industrialización, o, perdón, segunda revolución industrial. Se empiezan a formar bloques militares, ¿no? Habían rivalidades entre potencias industriales e imperialistas por algunas colonias, ¿sí? Hay una exaltación de los nacionalismos, ¿sí? Hay una exaltación de los nacionalismos, principalmente en Alemania y en la zona balcánica, ¿no? Los Balcanes ha sido siempre una zona un poco complicada porque han existido muchas nacionalidades y ha sido una zona en la cual siempre ha habido mucho conflicto, ¿no? Eh, ¿Cuál es el pretexto? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero a la corona de Austria-Hungría, ¿no? Esto va a ocasionar que las potencias y el sistema de alianzas que existía entren en guerra. ¿Cuáles son los movimientos iniciales en la guerra? ¿No? Tenemos en el frente occidental la batalla de Lieja, la primera batalla del Marne, ¿no?
Y en el frente oriental, la batalla de Tannenberg, donde Alemania vence a Rusia, ¿no? En el frente occidental, estamos hablando de Francia, ¿no? Principalmente la guerra se dio en Francia. eh, no, no hubo muchos avances y retrocesos. Pero en el frente oriental, sí, los alemanes derrotan a los rusos en la batalla de Tannenberg, que va a representar un desastre para los rusos. Luego tenemos la batalla de los lagos masurianos, donde Alemania vuelve a vencer a los rusos, ¿no? Y esto va a mantener conflictos, va a agudizar los conflictos sociales en Rusia. En cuanto al frente marítimo, Alemania va a mantener una guerra de submarinos, ¿sí? Estados Unidos va a ingresar en la guerra gracias a la interceptación del telegrama Zimmermann, ¿no? Donde los alemanes exhortan a los mexicanos a apoyar y atacar a los Estados Unidos, lo que va a representar pues el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Luego, tenemos la guerra de posiciones, que se da, en donde se da la batalla de Galípoli en el estrecho de los Dardaneles, que va a representar una victoria turca en la zona de Constantinopla, ¿no? Justamente en el estrecho de los Dardaneles, que es el ingreso al Mar Negro, una victoria turca sobre los ingleses. Luego se van a dar guerras de trincheras, desde el Mar del Norte hasta Suiza. Vamos a tener la batalla de Verdún, ¿no? Y bueno, el telegrama Zimmermann, que ya se los comenté. Finalmente tenemos la guerra de movimientos, donde en el frente oriental, en el Tratado de Brest-Litovsk, Rusia, que ya había sido, ya era la Rusia socialista, ya Lenin había tomado el poder, va a rendirse con Alemania y Alemania va a resultar vencedora en el frente oriental, pero en el frente occidental los alemanes pierden en la segunda batalla del Marne. También los norteamericanos ingresan en la guerra, ¿no? Inclinando la balanza de manera considerable. ¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Perdonen la huya, por favor. Alrededor de 20 personas mueren, desaparecen los imperios austrohúngaro, el imperio turco otomano y el imperio ruso. Surgen nuevos estados en Europa, ¿no? Como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, y también en la zona de los Balcanes, ¿no? Yugoslavia, ¿no? Austria, que era un imperio, eh, se desintegra, ¿no? Y los Estados Unidos emergen como potencia a nivel mundial. El presidente norteamericano Woodrow Wilson crea la Sociedad de Naciones, aunque al igual que la ONU no sirven para nada porque no van a detener eh, este avance bélico durante el periodo de entreguerras, ¿no? Y al final Hitler va a iniciar la Segunda Guerra Mundial ante la inacción de la Sociedad de las Naciones. Bueno, el Tratado de Versalles se firma en el año 1919, donde Alemania firma la paz con los aliados, pero a un costo muy alto, ¿no? Alemania fue perjudicada porque todas sus colonias son cedidas en favor de los aliados, se entrega territorio alemán a países vecinos, Alemania tiene que pagar una fuerte indemnización, se reduce su ejército, ¿no? A 100.000 hombres, se destruye se le prohíbe tener una marina de guerra, ¿no? Y esto va a ocasionar movimientos revanchistas, tanto en Alemania, donde va a destacar el partido nazi, como en Italia, quien a pesar de haber sido de los aliados, porque Italia eh, se cambia de bando hacia los aliados en 1915, Italia no recibe lo que creería justo, ¿no? Y en Italia también va a desarrollarse el Partido Fascista Nacional. Bueno, tenemos la Revolución Rusa. La Revolución Rusa tiene como antecedentes la Guerra Ruso-Japonesa en 1905, donde los japoneses derrotan a los rusos. Ante esta derrota en el Pacífico, los rusos mueven la flota del Báltico, que está en la zona de Dinamarca, Finlandia, ¿no? Y y la flota del Mar Negro la mueven hacia Japón y esto va a ocasionar que se dé una revolución liberal en esa zona, en la zona
del Mar Negro y en la zona del Mar Báltico. Esta revolución liberal va a conllevar a la formación de los soviets, que son estos consejos de obreros, y a la creación de la Duma, que es el parlamento, ¿no? En nuestro país se llama Congreso, pero en Rusia sería la Duma, ¿no? La Duma va a significar la que al zar, al zar ruso eh, se le va a cercenar gran parte del poder, ¿no? Y va a haber como que un periodo liberal, ¿no? Van a insertarse algunos de los principios liberales en la Rusia zarista, ¿no? Sin embargo, esto sucede en 1905. A lo largo de 12 años hay un fuerte rechazo al régimen de los Romanov. ¿Por qué? Por la derrota en la por las derrotas en la Primera Guerra Mundial, por el abuso sobre la población y la extrema pobreza de los campesinos y obreros y la explotación que se va a tener sobre ellos. Además, a pesar de, y me voy a tomar un minutito más para poder acabar con esto, además de eh, la además de las derrotas, ¿no? Ante las derrotas de Tannenberg eh, que el imperio, perdón, que la Rusia zarista va a tener eh, el zar, en vez de firmar la paz o en vez de aceptar la derrota, va a reclutar más gente, ¿no? Y recordemos que en esta Primera Guerra Mundial, eh, muchos de los heridos, como no había el desarrollo médico que hay actualmente, acababan siendo mutilados, perdían un brazo, perdían una pierna, ¿no? Y quedaban inválidos, ¿no? Ante esta situación, eh, esto va a agudizar las protestas sociales y las ideas socialistas que van a ser, eh, van a, van a ser introducidas por Lenin y los bolcheviques van a cobrar más, van a ser recibidas por el pueblo, ¿no? Hasta que en febrero se dan dos revoluciones. La primera es la menchevique, ¿no? Donde el zar abdica al trono y la segunda es la bolchevique. En la revolución menchevique, que es una revolución donde se da un gobierno, una reforma moderada, quien toma el poder es Kerensky, ¿no? Quien se establece una república dirigida por Kerensky, pero esta república es vacilante ante la firma de la paz, ¿no? Ante acabar la guerra, ante el retiro de Rusia en la Primera Guerra Mundial y los bolcheviques, ante esta inacción del gobierno de Kerensky, van a tomar el poder por la fuerza. Lenin va a derrocar a Kerensky con el apoyo popular, ¿no? Y va a tomar el poder dando lugar, ya vamos a acabar dando lugar a el Tratado de Brest-Litovsk y fundando en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Vamos a poner las claves, ¿sí? Vamos a poner las claves rápidamente. Vamos a poner las claves en el chat para acabar con nuestra sesión de hoy. Sí, denme un minutito. Tenemos la primera, es la D. Vamos a ponerlo. Claves, dos puntos D. La segunda es la C. La C. La tercera respuesta es la B. La cuarta respuesta va a ser la A. Y la quinta va a ser la B. ¿Sí? Aquí están en el chat, ¿no? Vamos a poner claves, historia, semana 5. ¿Sí? Y con eso, chicos, acabamos la clase, ¿sí? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Hasta la siguiente semana. Que tengan un lindo día y una excelente semana.